Bueno, seguimos con el capítulo 12. Tremendo capítulo, maravilloso capítulo. Así comienza la parte práctica de la carta, la aplicación. ¿Qué sentido tiene todo lo anterior si no lo aplicamos a la vida? Conocer todo lo anterior, si no lo aplicamos a la vida. Así que Pablo se encarga de que entendamos cómo podemos hacer para llevar todo eso a nuestra vida cotidiana. Primero nos dice que la verdadera adoración tiene que ver con la vida misma, que la adoración que a Dios le agrada, que Él espera, es que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y que es necesario que nos renovemos en nuestro entendimiento, que rompamos el molde con el mundo, con este siglo, con esta época pecaminosa, que pensemos conforme a la Escritura, por medio del Espíritu Santo, que nos renovemos en el entendimiento. Y de esa manera dice que nosotros comprobamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Hay que renovarse en el entendimiento. Eso solamente lo puede hacer aquel que ha nacido de nuevo. No es algo que se puede hacer en las fuerzas humanas. Pero si has nacido de nuevo, bueno, tenés que romper ese molde que traes del mundo, porque es una influencia fuertísima. Y la verdad es que hemos sido criados en ese mundo. Nuestro pensamiento se ha amoldado desde que nacimos a este siglo, y ahora tenemos el poder de romper ese molde por medio del Espíritu Santo. Esto se hace renovándose en el entendimiento. Y Pablo es muy específico, no lo deja ahí nomás, sino que él va a explicarnos cómo es esto de renovar nuestro entendimiento en cada área, en nuestras relaciones, con Dios, con nosotros mismos, con la iglesia. Vemos que ya no somos islas, eso es lo que el mundo hace de las personas, ¿no? Cada uno se salva a sí mismo, cada uno busca su propio bien, pero ahora nosotros somos parte de un cuerpo, por eso tenemos que pensar de manera diferente. Y Dios nos ha dotado de dones para bendecir a ese cuerpo, y cada uno, conforme al don que haya recibido, tiene que hacerlo con liberalidad, con entusiasmo, con el solo fin de servir a los demás, al cuerpo. Y bueno, Pablo también hace una enumeración de dones que no son una lista estricta, pero bueno, él con esto él está demostrando la manera en que hay que ejercer los dones, siempre pensando en el otro. Y ahora vamos a ver cómo debemos renovar nuestro entendimiento con respecto a los hermanos. Básicamente con el tema del amor. El amor filial, el amor con el hermano. Y esto está, Pablo lo comienza a elaborar en el versículo 8 y llega hasta el 16. Sigue hablando del amor, pero después tiene más que ver con el amor hacia aquellos que nos dañan, aquellos que no son receptáculos naturales de nuestro amor. Así que vamos a leer los versículos 8, al 9 al 16. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os bendicen, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Bueno, acá te está hablando de cómo es el amor entre hermanos. Y fíjate que es un tema que Pablo dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento con respecto a esto. Tenemos que romper el molde del mundo. Y conectado con el tema de los dones, Pablo dice que el amor entre nosotros debe ser sincero. No dice que debe haber amor, porque él da por sentado el amor. Si no hay amor, entonces no somos hermanos, no somos iglesia. El Señor Jesús dijo que lo que nos distingue del mundo a nosotros es justamente porque nos amamos los unos a los otros. Así que el amor es algo básico. Sin amor no somos nada. Entonces, en Juan 13:35 leemos que el Señor dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esto es lo que nos distingue, lo que nos diferencia. Y está hablando no del amor del mundo, porque el mundo también ama a su manera, sino que está hablando del amor que en griego es ágape, que es el amor que solamente pueden tener los hijos de Dios, aquellos que tienen el amor de Dios, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es el amor que solamente tiene aquel que conoce a Dios. Es un amor completamente diferente al del mundo. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento con respecto al amor. No es solo un sentimiento, no es mariposas en la panza. El amor cristiano es amor verdadero. Y Pablo relaciona el amor con los dones. Y eso también es lo que hizo en Primera de Corintios. En el capítulo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Los dones tienen que ver con el amor, si no, no son nada. Ahora Pablo dice que el amor entre nosotros, el amor entre hermanos, debe ser sin fingimiento. Lo que implica es que el amor se puede fingir, pero él nos exhorta a que el amor que nosotros nos profesamos sea sin fingimiento. La palabra griega es anipócritos, vos sabés, fingimiento, anipócritos, de la que viene la palabra castellana hipócrita. El actor, el que se pone una máscara para parecer otra cosa. Entonces, cuidado, el amor entre hermanos, el amor entre creyentes, no es teatro, es sincero, es real, es concreto. No tiene hipocresía, no tiene apariencia, no tiene segundas intenciones. El amor que no es sincero, bueno, es un amor interesado, y el amor interesado es aquel que busca lo suyo. O el amor egoísta, aquel amor que pretende poseer al objeto de amor. Ese es el amor mundano también.
Me llama mucho la atención la palabra te quiero, como que es una propiedad, quiero tenerte, es una propiedad. Bueno, eso es un amor egoísta, no tiene nada que ver con el amor cristiano. Dice 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El corazón puro es aquel corazón que no tiene doblez, que no tiene segundas intenciones, que no tiene un lado que se ve y un lado que se esconde, es un corazón puro. Así nos tenemos que amar los unos a los otros. Entonces, este amor se hace evidente con los hechos, con los actos cotidianos. Es un amor que va más allá de las palabras. Las palabras son buenas. Decir cosas lindas a la persona que se ama es algo bueno, pero no alcanza. Fíjate lo que dice 1 de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es muy fácil hablar. Pero el amor verdadero se expresa con hechos. Y Pablo establece de manera muy breve una norma para practicar este amor, una norma concreta. Dice que debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Debemos aborrecer lo malo. El que ama aborrece lo malo, todo lo malo que se le puede hacer al otro, y debemos seguir lo bueno. ¿Qué significa esto concretamente? Volvemos a 1 de Corintios. En 1 de Corintios 13, el célebre pasaje del amor, nos da una idea de cuáles son las cosas que tenemos que aborrecer, que tienen que ver con el amor, y cuáles son las cosas que tenemos que seguir. Y está bueno que lo veamos, que lo leamos y que nos examinemos, porque esto es lo básico. El amor es lo básico. Así que leamos 1 Corintios 13, 4 al 7. Y fíjate cómo él menciona las cosas que hay que seguir y las cosas que hay que aborrecer. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Ves las cosas que tenés que aborrecer y las cosas que tenés que seguir? ¿Las viste? ¿O no? Vamos a ver las cosas que hay que aborrecer. Dice aborrecer lo malo. Aborrecer quiere decir, bueno, evitarlo, rechazarlo. Hay cosas que tenemos que rechazar. Cuidado que son cosas que se disfrazan de amor. Pero si nosotros amamos, tenemos que evitar estas cosas. Está hablando del amor. Y si amamos, tenemos que evitar estas cosas que a veces se mezclan. Ahí se confunden ahí con nuestra forma de amar. Entonces, dice que el amor sincero aborrece la envidia. La envidia también es celos. Celoso del otro, pero no en el sentido básico que nosotros le damos, sino celoso de que al otro le vaya bien, celoso de que el otro tenga éxito, celoso de las cosas que tiene, celoso del reconocimiento que le dan. Envidia. El amor no tiene envidia. Aborrece la jactancia. El amor sincero no se jacta. No es presumido, no es fanfarrón. El amor sincero, dice, no se envanece.
no es orgulloso, no se cree mejor que el otro, no se cree mejor que nadie. El amor sincero aborrece lo que es ofensivo, lo que es rudo, lo que es descortés. Dice, no hace nada indebido, aborrece lo que es indecoroso. El amor sincero aborrece buscar la propia conveniencia. Dice, no busca lo suyo, no es egoísta. No exige que los demás hagan lo que él quiere. El amor sincero aborrece el enojo, no se irrita, dice. No se enoja con facilidad, no se enoja por cualquier cosa. Lo vas pasando como un examen a tu manera de amar. El amor sincero aborrece el rencor. Literalmente significa no guarda registro de las cosas malas que le hicieron. ¿Sos de guardar registro vos? Proverbios 21:7 dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Mantener presente una falta. No olvidar, no dejar pasar la afrenta. Rencor. El amor no guarda rencor. Dice que el amor aborrece la injusticia, no se goza de la injusticia. No tiene ningún deleite en la injusticia. Y esto tiene que ver, por un lado, con la mentira, porque dice que aborrece, que no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Entonces, la injusticia tiene que ver con mentir, con creer que la mentira puede ser una manera de demostrar amor. Y también tiene que ver con el deleite de que al otro le vaya mal, o con que el otro tropiece, que enterarte de que el otro, aquel que no te cae tan simpático, tropezó. Por otro lado, dice que tenemos que seguir lo bueno. O sea, seguir indica una conducta continua. Esto es lo que tenemos que hacer siempre. Dice, el amor es sufrido. Quiere decir que el amor es clemente, es paciente. Es clemente incluso con aquellos que te injurian, te hieren injustamente. Es clemente. Es lento para la ira. Sufrido. No se ofende. No se ofende aunque sean injustos con él. Deja pasar el agravio, como Pablo. En 1 Corintios, él está hablando de que hay hermanos que, tienen pleitos y entonces van a que conversos le resuelvan los problemas. Y Pablo se indigna por eso. Y dice en 1 Corintios 6:7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Aguántatela, te dice Pablo. Mirá lo que dice la Nueva Versión Internacional.
¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Esa es la traducción de la Nueva Versión Internacional. En vez de ofenderte, en vez de buscar justicia humana, déjalo pasar. No guardes rencor, te dijo antes. El amor sincero, dice, es sufrido. De eso se trata. Conozco a alguien que es muy sufrido en el amor. Se llama Jesucristo, que me ha dejado pasar tantas cosas. El amor sincero dice que es benigno, es bondadoso, es amable, es dulce con todos. No es áspero. Viste que antes había dicho que no hace nada indebido. No es rudo, no se impone, es amable, es dulce. Y Pablo dice a los filipenses: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y esa es una característica del que ama, la gentileza, la benignidad. Y hoy leíamos que no se goza de la justicia, sino se goza de la verdad. El amor tiene que ver con la verdad, siempre. Aunque a veces la verdad no le guste a la persona que se ama, no quiere escuchar la verdad, aunque a veces, como dije recién, se piense que la mentira es una manera de brindar amor, le llaman mentiras piadosas, mentiras blancas. La mentira es el recurso del diablo. El amor sincero se goza de la verdad. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Para corregir el pecado, para llamar a un hermano a arrepentimiento, hay que ser siempre sincero, hay que decir siempre la verdad. El amor se goza de la verdad, nunca de la mentira, nunca de la injusticia. Dice: el amor todo lo sufre, todo lo sufre, todo lo cubre, dicen otras traducciones. La idea es que con el amor se cubre las faltas. Miren lo que dice 1 Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor todo lo cree. ¿Qué significa que el amor todo lo cree? Bueno, que el amor confía ilimitadamente. Vos dirás, entonces el que ama, el cristiano que ama, entonces es tonto, es iluso, ingenuo. No, pero él espera todo lo mejor. Él confía en Dios y confía que las personas, espera lo mejor de las personas. Y si las personas lo traicionan, si las personas lo defraudan, es problema de las personas. El apóstol Pablo realmente enternece cuando le escribe a los corintios, porque los corintios eran un desastre completo, un desastre completo. En todo sentido, carnales, estaban divididos, eran egoístas, eran egocéntricos. Sin embargo, mirá cómo lo llama Pablo. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y en el versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Voy a decir, con esto, esta es la mejor iglesia del mundo. No, eran un desastre, pero sin embargo Pablo todos los creía de ellos. Dice: el amor todo lo espera, el amor tiene esperanza. No creen que las personas son un caso perdido. Tiene esperanza. Caen y el amor los ayuda a levantarse.
Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, tiene perseverancia, tiene paciencia en la aflicción, en el sufrimiento, en el dolor, cuando es defraudado, todo lo soporta. Pablo dice en 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporta, aunque no lo reconozcan. El amor todo lo soporta. Todas estas cosas que hay que seguir, en definitiva me están describiendo a Jesucristo, el amor de Jesucristo, el amor que fue derramado en nuestros corazones. Y Pablo dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amor fraternal, amor entre hermanos. Todos nosotros somos hermanos porque pertenecemos a la familia de Dios y todos somos hijos del mismo Padre. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, el lazo que nos une, el amor fraternal, es mucho más fuerte que el lazo familiar incluso, porque el lazo que nos une es eterno. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús estaba hablando y vinieron la familia, vino la madre, los hermanos? ¿Te acuerdas lo que Él dijo? Mateo 12:46. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que les decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. El lazo que tenemos entre nosotros es mucho más fuerte que el lazo incluso familiar. Porque el lazo familiar tiene un fin, pero el vínculo que nos une a nosotros no se termina nunca. Dice la Escritura que los creyentes somos llamados a amar a todos, incluso a los enemigos. Pero el amor que tenemos entre hermanos es completamente especial. Esa intimidad espiritual, ese conocimiento que tenemos, que nos une, ese espíritu, bueno, hace que nuestro lazo sea único. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pertenecemos a un círculo íntimo, el círculo íntimo del Señor. Y dice, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto con prefiriéndoos los unos a los otros? Bueno, en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto tiene que ver, por un lado, con la negación de uno mismo, con amar al otro como a uno mismo, y también tiene que ver con el conocimiento que tenemos de cada uno. Yo me conozco, vos te conocés. Y el creyente, el verdadero cristiano, en vez de sentirse superior a los demás,
se da cuenta de todo lo que le falta y tiende a sentirse menos que el otro, no más. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, esto de negarse a uno mismo no es para todos, es para el verdadero discípulo de Cristo, el creyente. Porque el que solamente tiene una religión, bueno, dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. El que tiene que hacer las cosas por obligación, o por temor, o porque se lo está mirando. Bueno, esa persona va a hacer las cosas sin el entusiasmo necesario porque no está motivado. Va a hacer las cosas con desgano. Pero el verdadero, el creyente, con la mente renovada, con el amor de Dios derramado en su corazón, va a servir con diligencia, ferviente en el espíritu. Fíjate que dice en el espíritu. Y esa palabra ferviente, en el original es radiante. Casi ni hay que decirle que haga las cosas. Él se apresura a hacerlas. Pero ojo que cuando dice fervientes en el espíritu, no está diciendo, como muchos interpretan, que en éxtasis y recibiendo o manifestando cosas sobrenaturales, forzadas, sino sirviendo al Señor, ferviente en servir con humildad en lo que Dios le haya puesto. No hay que ni decirle que lo haga, lo hace con entusiasmo, con un espíritu radiante, no perezoso. Dice Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que se haga sea para Dios. Con el amor sea sin fingimiento, que ha dicho. Bueno, ahí está en esto, en los pequeños detalles se demuestra el amor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bueno, acá tenés entonces cómo se refleja esa renovación de la manera de pensar del creyente, ¿no? Dice gozosos en la esperanza, gozosos en la esperanza. En medio de la tribulación, en medio de la aflicción, gozosos en la esperanza. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa esperanza de la gloria venidera, de la consumación de nuestra salvación, es lo que nos hace enfrentar la vida hoy, en medio de la aflicción, con gozo. El creyente tiene que batallar. La iglesia del primer siglo sufría verdadera persecución. Y Pablo está diciendo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, sufridos en la tribulación, con paciencia. 1 Pedro 2:19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y por supuesto constantes en la oración, porque sin oración no podés ser gozoso en la esperanza ni sufrido en la tribulación.
Constante en la tribulación, como dice también Pablo a los tesalonicenses, orad sin cesar y dando gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, ya vimos que tenemos dones para servir al otro, compartiendo para las necesidades de los santos. Pero acá se refiere específicamente a la hospitalidad, a cuando alguien necesita un lugar donde posar, un lugar donde habitar. Y ahora parece que eso no es tan importante, pero en esa época era tremendamente importante, porque no existían como hoy existen los hoteles y lugares para pasar la noche. Había mesones, pero eran peligrosos, y eran pocos. Entonces era necesaria la hospitalidad. Y Pablo, que él viajaba mucho, sabía de esto. Lo que está diciendo es que, bueno, en esa necesidad específica había que suplirla. Y es tan así que él habla de que los pastores tienen que ser hospedadores. Una de las condiciones del obispo era esa. Y que cuando se hacía semejante servicio, no lo había que hacerlo de mala gana, sino, dice, con gusto. Dice 1 Pedro 4:9, hospedados unos a los otros sin murmuraciones. Esto está hablando de que nosotros tenemos que ser generosos, aún dando, nuestro hogar o lo que sea que se necesite, suplir las necesidades cualquiera sea. Y recordá que el Señor Jesús dijo que cuando se le da un lugar a aquel que lo necesita, es como si se lo hicieses a él. En realidad dice, a mí me lo hacéis. Mateo 25:35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces, estar atento a las necesidades del hermano y suplirlas, aunque me afecte. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen. La vida cristiana acarrea persecución. Dice 2 Timoteo 3:12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, la vida cristiana va a provocar rechazo, pero en lugar de enojarnos, en lugar de maldecir, acá dice claramente que tenemos que bendecir, como hizo el Señor. El Señor dice en Lucas 23:34, ahí en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. El Señor enseñó que hagamos eso, que en vez de maldecir, bendigamos. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Renová tu entendimiento, no hagas como el resto de la gente, rompe ese molde. Ellos saludan a los que los saludan, aman a los que los aman. Nosotros, a los que nos maldicen, bendecimos. Y como leíamos recién en 1 Pedro, Él nos dejó ejemplo. Porque también Cristo Jesús padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Así hizo Esteban, ¿te acordás? Cuando lo apedreaban.
también, en vez de maldecir, bendecía. ¿Sabes qué pasa? Que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a maldecir, a desear el mal. Esa es la corriente del mundo. Ese es el molde que tenemos que romper. Por eso dice, no maldigáis. No basta con no hacerle mal. No basta con no decir malas palabras. Está hablando de bendecir, o sea, que está diciendo, lo que vos tenés que es desear y obrar en favor de esa persona que es tan injusta con vos. Es lo que hizo el Señor Jesús, oró por ellos. No desear el mal, desearles el bien, que se arrepientan, que crean, que sean salvos. Bendecid y no maldigáis. Ahora, cuando vemos persecución, tendemos a creer que la persecución viene de fuera de la iglesia, de los extraños. Pero fíjate lo que significa persecución. Te voy a leer el diccionario. Persecución, dice, es seguir o buscar a alguien en todas partes con frecuencia e importunidad, sinónimo acosar. Molestar, conseguir que alguien sufra o padezca procurando hacerle el mayor daño posible, sinónimos molestar, incordiar, atormentar, hostigar, agobiar, importunar, martirizar. Molestar constantemente a una persona, agobiarla, eso es persecución. Por eso, muchas veces la persecución viene de parte de personas que se llaman hermanos a sí mismos, pero que están dentro, digamos, de la iglesia visible. Y no tenemos que responder con maldición. Incluso el Señor Jesús dice que muchos van a incluso matarnos pensando que están sirviendo a Dios. Entonces, debemos saber que vamos a, en este mundo, sufrir y tenemos que devolver bien con mal. Bien por mal. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Bueno, acá tenés también otra manera de verificar si tu corazón está donde tiene que estar, si está en el lado correcto. Y es en la manera en que vos te identificás con los demás, con lo que a otros les pasa. ¿Te identificás con los que lloran? ¿Y te identificás con los que ríen? ¿Te identificás con los que les va mal y te identificás con los que les va bien? Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. O sea que misericordia tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, no sentirse superior. Ponerse en el lugar, compartir la miseria del otro. Compasión quiere decir justamente estar al lado del otro. Y bueno, lloramos con los que lloran, pero también dice gozate con los que se gozan. Ese es el corazón que ama con sinceridad. Se goza con los que se gozan. Se gozan con los que le van bien, no tiene envidia. Se goza con los que se gozan y llora honestamente, sinceramente con los que están llorando. El amor sea sin fingimiento, dice. Lo contrario de gozarse con los que se gozan es la envidia. Y lo contrario de llorar con los que lloran es la indiferencia. Si tu corazón es un corazón que ama, no hay lugar para la indiferencia y no hay lugar para la envidia. Proverbios 17:5 dice,
El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Nosotros no podemos alegrarnos de la calamidad de otro, ni entristecernos porque al otro le va bien. El que ama se goza con el que está, el hermano que está gozoso, y se entristece honestamente con aquel que está triste. De esto se trata del amor fraternal, del amor sincero, el amor que solamente Dios puede darnos, porque hemos recibido el amor de Dios, tenemos capacidad para amar de esta manera. Y el amor sea sin fingimiento, dice Pablo. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para amar de esta manera. ¿Amén?